Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros, que estábamos alejados de ti, siguiendo las vanidades del mundo, por nuestras maldades e iniquidades, que éramos enemigos tuyos, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo por tu parte, Señor. Tú tuviste misericordia y por tu gran amor, cuando nosotros ni siquiera te conocíamos, a través de Jesucristo, que fue Él el que murió por nosotros en la cruz, y esa preciosa sangre que derramó, Señor, limpiaste nuestra sangre eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. Nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora el resto de nuestras vidas te pedimos, Señor, que estés en medio de nosotros y que en el momento en el que entremos en el cielo, Señor, esa guía también te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos todas estas cosas. En esta hora sabemos de que estás en medio de nosotros y que debido a la pandemia del coronavirus, aunque no podamos reunirnos todos juntamente, Señor, en cualquier lugar que estén todas las familias de nuestra iglesia, que estén escuchando tu palabra a través de las plataformas online, te pedimos de que estés en medio de ellas también y que les des a cada uno sus respectivas gracias. Todas las iglesias que están reunidas en nuestro país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, que a pesar de las dificultades, aquellos hermanos y hermanas que están guardando su fe y que están predicando tu evangelio, Señor, te pedimos de que los sustentes con tu santa mano y con tu santo poder, y que puedan predicar tu evangelio con más fuerza y con más valor, y que puedan vivir dignamente como hijos tuyos, Señor. Te pedimos de que los guíes también. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, los hermanos y hermanas que están siendo tentados, que están en medio de la tentación, te pedimos, Señor, de que ninguno caiga, que les des a cada uno sus respectivas gracias también. Señor, tú que nos enseñas el camino que debemos seguir, el camino que debemos andar, la palabra de hoy, Señor, te pedimos de que nos hagas entender tu santa voluntad. Todo lo dejamos en mano del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Voy a leer yo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí. Hoy hay muchos asientos vacíos, por lo que el salón grande se siente un poco vacío. No sé si es porque la asistencia ahora mismo está un poco más restringida en otras regiones, pero las personas que pudiesen venir sin ningún tipo de restricción, pues pueden venir, porque hay demasiados asientos vacíos. En medio de muchos sermones que hemos predicado hasta ahora bajo el título de Sed llenos del Espíritu, cada domingo hemos aprendido bajo este título, por lo que la vida cristiana normal se debe a que nosotros recibimos la salvación por la gracia de Dios, y nuestra vida en fe también se lleva a cabo a través de la gracia de Dios y el poder de Dios y del Espíritu Santo, por lo que sed llenos del Espíritu es
una orden por parte de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar lleno del poder de Dios por la gracia de Dios a través de la palabra de Dios en nosotros y ser totalmente cazados, por así decir, en los brazos de Dios. Desde el día en el que nosotros fuimos salvos, Dios nos nutre de nuevo día a día con la gracia y la verdad de Dios. Así que a medida que nuestro hombre interior crece en la fe y se fortalece día a día, nuestro viejo hombre disminuye gradualmente. Va disminuyendo gradualmente. Nuestra antigua naturaleza, también podemos decir así. Entonces, si vemos en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo. Expresa a las personas salvas como cristianos, es decir, los que son de Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor no solo se llevó la maldición y el juicio por nuestros pecados en la cruz, sino que el Espíritu Santo, es decir, lo que había en nuestro interior, nuestro viejo hombre, nuestros deseos carnales, nuestras pasiones, todas esas cosas han sido crucificadas. Estaría bien que se muriese todo de una vez, pero debido a que todavía estas cosas permanecen, el Espíritu Santo continúa obrando para acabar todos esos deseos carnales. Entonces, cuando nuestra fe crece gradualmente, tenemos el poder de vencer nuestro viejo hombre, nuestro viejo carácter, y podemos vivir dignamente a través del Espíritu Santo como hijos de Dios. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que tiene una fe que ha crecido y es una persona que puede vivir según el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios que Dios anhela para nosotros. Los padres quieren que sus hijos crezcan rápidamente, abandonen su infancia y se conviertan en personas maduras en todo. No es algo que ocurra simplemente con el tiempo, con el paso del tiempo. Nuestro crecimiento físico se detiene después de un cierto tiempo, pero nuestra personalidad requiere un crecimiento de por vida. Algunas personas crecen un poco más rápido, otras personas crecen demasiado lento, y hay muchas personas que de edad son mayores pero de personalidad son como si fuesen infantiles. Asimismo, hay personas que han crecido en la fe rápidamente después de recibir la salvación, y crecer se refiere a aquellos que han sido capaces de vencer el poder de la carne y que viven según el Espíritu Santo. Pero incluso después de mucho tiempo, hay personas que no han podido deshacerse de su antigua personalidad y siguen pues subiendo y bajando. Es como una persona que lucha contra la carne. Y eso es mucha dificultad. Al fin y al cabo, si nosotros vivimos de acuerdo con el Espíritu Santo, Dios continúa incrementándonos con poder y nos hace rebosar gozo y gratitud. Y además, aquellos que siguen al Espíritu Santo y siguen la palabra de Dios, pueden recibir las bendiciones que Dios ha prometido, para que al fin y al cabo puedan vivir con gratitud y gozo. Si no lo hacen, aunque haya dicho que ha recibido la salvación, pero si sigue viviendo según la carne, siempre va a estar en conflicto, peleando consigo mismo y peleando contra el mundo. Entonces, si nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, podemos vivir dignamente como cristianos y
también podemos producir los frutos del Espíritu Santo que se mencionan aquí. Un buen árbol da buenos frutos, así como un buen árbol no puede dar malos frutos, por lo que un cristiano nacido de nuevo, como un buen árbol, como hijo de Dios, debe dar el fruto del Espíritu Santo, porque es digno de hijo de Dios. Entonces, si ahora llevamos una vida cristiana normal y una vida llena del Espíritu Santo, entonces daremos el fruto del Espíritu Santo. Y se dice que hay 9 frutos del Espíritu Santo. Y todos esos 9 frutos tienes que producirlos. No es algo que unas puedas tú producir y otras no. No puede funcionar así. Entonces, mientras estamos aquí hablando del fruto del Espíritu, de los frutos del Espíritu, la última vez hablé del amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Hasta benignidad. 5 frutos. Hoy es el 6º fruto, que es la bondad. Hay 9 cosas tales como la bondad, fe. No, son 9, ¿no? Pero bondad, fe, mansedumbre, templanza son los siguientes. La bondad está relacionada con el 5º fruto, que es la benignidad. La benignidad es una característica de Cristo y de Dios. Entonces, si hemos en Salmo 107.1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es misericordioso, es benigno y es bueno. Por lo que la bondad y la benignidad de Dios son los atributos del Dios eterno. Cuando se realizó esa benignidad, la manifestación externa se muestra como bondad, es decir, el bien. Es por eso que la bondad es una persona buena, una persona justa, recta, se refiere a eso. En inglés se dice como goodness. Si vemos en Génesis 1, cuando Dios hizo la luz, y vio Dios que la luz era buena, cuando dice que era buena, en inglés está escrito como it was good, es decir, que fue bueno a los ojos de Dios. Lo bueno y lo justo, lo recto es bueno, y lo malo, lo falso, es malo. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno. Así que, así que fue bueno a los ojos de Dios lo que Dios había creado. Las palabras bondad y bueno es lo mismo. Por lo tanto, aquellos que han recibido la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, llevarán una vida normal de fe cuando estén llenos del Espíritu Santo y cuando el carácter de Dios se realice en ellos. Por lo que como conclusión producirán frutos, naturalmente, de forma natural, buenos frutos. Y entre ellos, pues también dará el fruto de la bondad. Entonces, la bondad son aquellos que han recibido la misericordia de Dios y ponen en práctica esa misericordia en sus vidas. Por eso esta misericordia debe manifestarse a través de acciones, de obras y de hechos externos en la vida cristiana. La bondad es lo bueno, las cosas buenas. Y Dios es bueno, y a lo contrario, el diablo es malo, el maligno. Si vemos en San Mateo 6, oraréis así, dice Jesús, líbranos del mal. Líbranos del mal. Ese mal se refiere al maligno, es decir, al diablo. También si vemos en Mateo 13, está escrito de que el maligno vino para sembrar la cizaña. Y ese maligno se refiere al diablo. Y nuevamente, en 2 Tesalonicenses 2:9,
El anticristo lo llama como el maligno también. Dios es bueno y Jesús fue el quien reveló esa bondad de Dios. El diablo es malvado e inculca el mal a las personas y les hace cometer el mal. Es decir, es lo opuesto a Cristo, el anticristo, que es la fuerza que se opone a Cristo, el que está en contra de Cristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 2:9. Y ahora, mirando en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los que son salvos pertenecen a Dios. Esto significa que están bajo la protección y el gobierno de Dios. Y al mundo entero se refiere a todas las personas que no han nacido de nuevo. Y todas esas personas están bajo el control del maligno, es decir, el diablo. Y está escrito así de manera muy decisiva. Todas las personas que no hayan nacido de nuevo están bajo el control del maligno, es decir, el diablo. Por lo que harán todo tipo de cosas malas. Por eso, si vemos en Efesios 2, del 1 al 3, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nosotros nacimos en medio del pecado desde que nacimos, y nuestras almas estaban muertas ante los ojos de Dios. Pero cuando nuestras almas estaban muertas en nuestros delitos y pecados, es decir, entonces están nosotros que anduvimos en ellas. ¿En quién? En la obra entre los muertos, es decir, el diablo que tenía la potestad de la muerte, vivíamos de acuerdo a sus obras, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El diablo obra entre los muertos en delitos y pecados. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, de las personas que no han recibido la salvación. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El espíritu del diablo es el espíritu maligno, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, como las personas que no han recibido la salvación, lo mismo que los demás. Nosotros, que éramos merecedores del eterno juicio y castigo de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces nosotros fuimos libres de la potestad del diablo, y ahora nosotros estamos dentro del envoltorio de la vida, bajo la protección y del control de Dios. Por eso se afirma de que las personas salvas pertenecen a Dios y las personas no salvas pertenecen al maligno. Entonces, las personas que no han nacido de nuevo son personas que aún viven de acuerdo con los deseos del pecado. ¿Y quién obra en medio de ellas? El diablo. El diablo implanta a las personas el mal, que los hace corromper para que puedan finalmente seguir motivando la carne y que puedan seguir viviendo en medio del pecado. ¿Y cuál es el resultado? Por dar frutos de la carne, es decir, fruto del pecado. Entonces, antes de hablar sobre el fruto del Espíritu, leamos un momento Gálatas 5, del versículo 19 al 21. Vamos a leer Gálatas 5, 19
desde el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay enumeradas 15 frutos de la carne, frutos del pecado. Y cosas semejantes a estas se refiere es que hay más, incluso más. Por lo que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque recibirán la ira y el juicio de Dios al fin y al cabo, y no pueden entrar en el reino de los cielos, por lo que están destinados a ser castigados por el infierno para siempre. Y aquí lo ha indicado claramente, ¿verdad? Y después de Gálatas, que tenemos Efesios, busquemos un momento Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí, en otro tiempo, se refiere que antes de que recibieseis la salvación, nosotros también estábamos bajo el poder de Satanás entre los muertos. Y en ese entonces había tinieblas. Éramos tinieblas, porque lo opuesto a la luz son las tinieblas. Dios es luz y el diablo son las tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y ahora los que han sido salvos se han convertido en hijos de luz. Jesús es la luz de la vida y nos ha dado esa luz, por lo que significa que ahora nosotros debemos andar como hijos de luz. Tenemos que vivir en medio de la luz. Y porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto de la verdad, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, ¿verdad? Es lo mismo que la palabra del fruto del Espíritu. Aquí hay 3 palabras: bondad, justicia y verdad. Por lo que tenemos que dar el fruto de la luz: bondad, justicia y verdad. Justicia, veracidad. Lo verdadero. Por lo que están destinados a dar esos frutos. Si vemos en Miqueas 6:8, oh hombre, Él, es decir, el Señor, te ha declarado lo que es bueno. Aquí, oh hombre, todas las personas se refiere. En particular, esta palabra se le ha dado a las personas salvas, pero como las personas que no han recibido la salvación no pueden entender la palabra, dice, ¿no? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? Para los ojos de Dios, Él considera bueno lo que es la justicia, hacer la voluntad de Dios, mostrar la misericordia, el amor de Dios y caminar humildemente con Dios. Por lo que significa que debemos saber lo que Dios considera bueno y vivir con esa buena voluntad. Tenemos que mostrar nuestra misericordia, tenemos que mostrar nuestro amor y tenemos que mostrar nuestra humildad. Eso es lo bueno ante los ojos de Dios. Y nosotros debemos saber lo que Dios considera bueno y tenemos que vivir
en medio de esas cosas buenas, según en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Los que son salvos andan dignamente como es digno en el Señor y lo agradan en todo. Para agradar a Dios, en todas vuestras buenas obras tenéis que dar frutos. Es decir, que tiene que dar los frutos del Espíritu Santo, también quiere decir esto. Se enfatiza así, de esta forma. Si vemos en Salmos 37:3, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová, cree en Él y haz el bien. Dios nos dice que si nosotros somos salvos, debemos hacer el bien confiando en Él. Haz el bien, y esto es un orden y mandato del Señor. ¿Y qué es lo bueno? Está escrito detalladamente en la Biblia, según en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Las personas salvas no deben tomar las cosas carnales y vanas de este mundo, sino que tienen que tomar las cosas de Jesús, las cosas de Cristo. ¿Para qué comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? Discernir a través de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, qué es lo bueno ante los ojos de Dios, qué es lo que Dios considera bueno. Discernir, es decir, que sepas diferenciar. Y eso nosotros lo tenemos que aprender. A medida que la persona salva crece en la fe, el carácter santo de Dios se realiza en su corazón, y en medida en el que se va cumpliendo, las cosas que nosotros decimos, las cosas que nosotros obramos, cada vez se van asemejando más a Dios. Según en Eclesiastés 3:12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Mientras las personas viven, mientras los cristianos viven en la tierra, ¿con qué tienen que regocijarse? Las personas del mundo se regocijan con el pecado, disfrutando, viviendo según su carne. Eso al fin y al cabo es el placer del pecado. Pero nosotros, ¿de qué tenemos que alegrarnos? En hacer el bien. Es decir, mientras vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, tienes que encontrar tu propio gozo en lo que agrada a Dios. Y yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y es hacer el bien en su vida. Y así lo dijo Salomón. Y esto es algo natural. Ahora nosotros nos regocijamos y agradecemos a Dios por la gracia de que Dios está con nosotros y que nos salvó. Y ahora el propósito de nuestra vida es agradar a Dios nuestro Padre. Ese es nuestro propósito, vivir en la buena voluntad de Dios. Si nosotros vemos en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Las personas del mundo, cada vez los malos se hacen más malos, finalmente viven en un círculo vicioso. Nosotros, al fin y al cabo, nosotros somos personas que vivimos separadas de ese mundo. No paguéis a nadie mal por mal. Si alguien te hace mal, no le puedes responder con ningún tipo de emoción o maldad. Es decir, procurad lo bueno delante de todos los hombres, frente a todas las personas. No solo frente a los hombres, sino también frente a Dios. Nosotros, mientras vivimos nuestras vidas,
como está escrito en Salmo 116, Dios nos liberó de la muerte y nos hizo pasar hacia la vida, nos liberó del poder de Satanás y nos libró de nuestras lágrimas y nuestras veces de caer, ¿verdad? Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes ahora. Y ahora nosotros, el resto de nuestras vidas, tenemos que caminar frente a Dios. No solo frente a los hombres, sino que tengo que vivir buenamente frente a Dios. Y si vemos en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo se refiere a que cuando nosotros somos maldecidos por cualquier tipo de cosa, no podemos frustrarnos por estas cosas, ni tampoco podemos pensar en cómo poder responder a esa persona que me ha hecho mal con cosas malas. Y al fin y al cabo esa es una persona que ha sido vencido de lo malo. No debe ser así, sino que vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Jesús lo hizo así. Según en 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Las personas que le maldecían, las personas que le escupieron, las personas que le golpearon la cabeza con un palo, las personas que abofetearon a Jesús, su rostro con la palma de sus manos, las personas que lo crucificaron y todo tipo de burlas que hicieron frente a él, todas esas personas que le hicieron esos males, ¿qué hizo Jesús? Que le perdonase esos pecados. Por lo tanto, ¿qué tan santo es Jesús? Cuando alguien a nosotros nos insulta, nosotros también lo insultamos. Y si alguien me golpea 2 veces, pues yo intento golpearlo aunque sea una vez. Es nuestra naturaleza tratar de responder. Si esa persona me engaña, pues, ¿qué puede pensar una persona? Pues trata de vengarse, ¿verdad? Finalmente, estás perdiendo ante el mal. Y eso es lo que el diablo busca. Nosotros debemos de vencer con el bien el mal, porque Jesús lo hizo así. Por supuesto, nosotros no podemos hacerlo solos, solo podemos hacer estas cosas a través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor está diciendo que hagamos así. Nosotros hemos recibido la vida de Dios, el corazón de Cristo, y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, si todas estas cosas están dentro de mí, yo puedo hacer lo mismo que hizo el Señor. Si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debido a que el Señor permanece en mí, como el Señor lo hizo así, entonces yo también lo tengo que hacer así. Debe andar como Él anduvo. De modo que nos asemejamos cada vez más a Cristo. Según Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Agradar a nuestro prójimo, hacerle el bien, para edificación. Tienes que mostrar lo que es la vida cristiana. Aquí los prójimos no se refiere a mí, sino que a todas las personas que hay a mi alrededor, es decir, a los cristianos que son salvos, sino que también a las personas que no han recibido la salvación, tienes que agradarles. Tienes que hacerle el bien. Tienes que edificar. Porque Jesús también lo hizo así. Jesús no se agradó a sí mismo, sino que agradó a los demás. Nosotros tenemos que mostrar esto a las personas que no han recibido la salvación sobre todo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Nosotros, es decir, al fin y al cabo tenemos que demostrar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Tenemos que demostrar que somos diferentes a las personas del mundo. Si vemos en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien.
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Nosotros, cuando hacemos el bien, incluso cuando hacemos el bien, ¿no? Si no somos reconocidos por las personas, finalmente nos entristecemos y perdemos nuestras fuerzas y nos desanimamos y te puedes preguntar a ti mismo, yo, ¿hasta cuándo tengo que hacer estas cosas? Incluso si trato a las personas con amabilidad, esas personas me ignoran, me tratan incluso fatal, me maldicen, y yo simplemente voy a estar aquí aguantando como si fuese tonto. Y finalmente para de hacer el bien y se cansa, ¿no? Pero está escrito que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Se refiere a que hasta el final. Las buenas obras deben hacerse continuamente, constantemente, ¿no? No puedes hacer buenas obras un momento y luego pararte, luego otra vez. No puedes hacer así. Las personas del mundo sí que pueden ser capaces de hacer esto así, pero las personas del mundo, perdón, las personas cristianas no pueden hacer estas cosas. Aunque las personas me reconozcan o no, eso a mí no me importa, porque lo único que yo necesito es que sea reconocido por Dios. Hacer recibir la salvación a otras personas, por ejemplo. Es decir, al fin y al cabo, los frutos del Espíritu van apareciendo así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad, nosotros tenemos oportunidades. Si veo a gente pobre a mi alrededor, eso es una oportunidad de hacerle el bien. Cuando ves a alguien, algún hermano o hermana necesitado, puedes ayudarlo espiritualmente y también puedes ayudarlo físicamente. Eso es una oportunidad. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién tiene la prioridad? La familia de la fe. En el mundo hay mucha gente pobre y nosotros queremos ayudarlos a todos, pero no tenemos esa fuerza tan grande para ayudarlos a todos. Entonces, ¿cuál es la primera prioridad para todos los cristianos? La primera prioridad es salvar a las almas que van a perecer. Y luego, otra prioridad es que tenemos que ayudar a los hermanos y hermanas salvas cuando estén pasando por un mal momento espiritual o físicamente. Los que son inválidos, las personas que son inválidas necesitan de un protector, de un guardián, por así decir. Una persona que tiene una fe más madura, con una fe fuerte, debe de apoyar a los débiles, debe de ayudarlos. Por eso, y mayormente a los de la familia de la fe. Deben hacerlo a los santos salvos. Es decir, buenas acciones sobre los de la familia de la fe, primeramente. Se dice que hay 3 clases de personas en este mundo. Hay personas que son como arañas. Las arañas, si cogen alguna presa a través de sus redes, pues corren hacia ellas y se la comen, ¿verdad? Personas que engañan, mienten, engañan y viven así. Hay muchas personas que viven así. Hoy en día hay estafas a través de por teléfonos móviles. Yo también esto lo veo a menudo. Veo llamadas, WhatsApps, mensajes de textos, pero ahora ya sí que sé si me están engañando o no. Pero si te distraes un poco puedes caer en esa estafa. A mí un día me llegó un mensaje y como lo vi un poco raro, no me llamaron, entonces yo le dije, a que tú eres un estafador. Entonces le empezaba a maldecir, ¿no? Diciendo, tal, 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 y le colgaba. Entonces, de ahí en adelante ya no hago eso, sino que directamente lo corto. Pero no sé cuántas veces me llaman. Y como vienen de manera muy inteligente, te quieren engañar de una forma tan inteligente, por lo que si te distraes un poco te engañan. Tienes que estar siempre en alerta. Gente que engaña a otras personas para vivir.
Son este tipo de personas. Y en estos días hay personas que simplemente hacen trampas a través de los teléfonos móviles e internet. Y hay muchas personas que sufren mucho porque son engañadas por esas personas. Esas personas son como personas araña. Y luego hay otras personas como hormigas. Las hormigas, ¿no? Trabajan duramente y luchan duramente por ellas mismas. No ayudan a los demás, sino que para sí mismas. Al fin y al cabo, pero tampoco se mete en otras cosas de las personas, ¿no? Y luego hay personas como las abejas. Yo esto lo sé. Yo he cuidado abejas. No saben cuán diligentes son las abejas, ¿no? Trabajan tan duramente para que finalmente esas abejas, la miel que producen, finalmente se lo dan a las personas. Entonces, entre estas tres personas, qué tipo de bicho tenemos que ser? Como la abeja. Un bicho que ayuda, que se sacrifica a sí mismo para ayudar a los demás, para dar miel a los demás. Ese tipo de bicho tenemos que ser nosotros, es decir, como la abeja. Si vemos en... Este es un corazón cristiano. Si vemos en 1 Timoteo 6:18, hay algo muy importante, por lo que vamos a buscarlo. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18 y 19. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Hay personas que quieren hacer el bien, ya sea mientras duermen o despiertan. Y para hacer buenas obras trabajan en cosas para hacer buenas obras. Personas que se ganan la vida para ganarse la vida al fin y al cabo. Mientras más gana, pues más puede vivir mejor. Pero hay otras personas que trabajan ¿para qué? Para otras personas, para hacerle el bien, para ayudarles. Hay algunas personas que hacen negocios y con todo ese dinero que ganan es para hacerle el bien a las otras personas, no para sí mismo. Dadivosos, generosos. Personas que le gusta dar a los necesitados. A nosotros nos encanta recibir, pero dar, un poco complicado, ¿verdad? Somos gente tacaña, ¿no? Recibir me gusta, pero cuando tengo que dar, pues, no, mm, me siento mal, ¿verdad? Me da un poco de rabia. Pero dadivosos, personas que dan, generosos. Así le dijo a Timoteo, el apóstol Pablo, para que enseñe a las personas a los riscos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? No pongan la esperanza en las riquezas, porque en Proverbios 23:5 está escrito, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Esas riquezas, es decir, pueden volar. Si lo agarras para que no pueda volar, pues finalmente te irás tú volando. Es decir, si necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. ¿Es tuyo acaso? Está escrito así, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
los cristianos, no es, no es problema qué tipo de cosa tiene que hacer, ¿no? Sino que cómo vive y dónde vive su vida con su propósito. Si su propósito está en Dios realmente, eso es lo más importante ante los ojos de Dios. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Cuando una persona comprensiva, generosa, ve a una persona pobre, se vuelve generosa y la ayuda, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Mm? Es para las otras personas, pero realmente es para sí mismo. Más bienaventurado es dar que recibir, como está escrito en Hechos 20:35. El apóstol Pablo dijo así porque el Señor se lo dijo así. El que recibe, pues está feliz, pero el que da es bendecido. ¿Por qué? Porque si tú das, Dios te devuelve. El que lo recibe no es bendecido, simplemente tiene gozo. Para sí mismo, para lo por venir. Para darte algo mejor, eterno, espiritual. Dios te lo recompensará con todas estas cosas en el venir. Porque Dios todo eso te lo da, te lo recompensa. Si haces muchas buenas obras, Dios te bendecirá a ti y a todos tus descendientes también. Las riquezas que tienen estas riquezas son riquezas que son cosas que Dios le ha dado, son cosas que Dios ha encomendado a esas personas, a los santos, y que a través de esas riquezas hagan el bien con ellas. Pero si una persona no sabe utilizar correctamente esas riquezas que Dios le ha encomendado, entonces Dios le va a regañar. ¿Qué es lo que hay realmente mío? Mi juventud, mi tiempo, mi alma, mi cuerpo, todo fue comprado con alto precio, así que ya no somos de nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por un precio, que es decir, somos de Dios. Debido a que nosotros somos del Señor, todo lo que nosotros tenemos, nuestras riquezas, debemos de utilizarlas de acuerdo a la voluntad de Dios. En Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está escrito así en Efesios capítulo 4. Por eso, es importante tomar las cosas de Dios y usarlas según la voluntad de Dios. Ganar dinero es difícil, pero gastarlo, gastarlo bien puede serlo aún más. Trabajando duramente, ganando dinero y lo gastas en algo que no vale la pena, entonces realmente no vale la pena el trabajo arduo que has tenido. ¿Es el mejor de los casos acaso ganar dinero para mí y para mi familia para que pueda comer, vivir y vivir bien? Seguimos en Corintios, 1 Corintios 10:33, el apóstol Pablo dijo a los santos de Corintios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Buscando el beneficio de otras personas, ¿para qué? Para que sean salvos. El apóstol Pablo vivió y se esforzó para hacer así. Debido a que el Señor nos ha dado todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro medio ambiente, todos nuestros materiales, y todas esas cosas realmente son de Dios. Por lo que nosotros es muy importante saber usarlos de la mejor manera de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no debes de no tener interés en estas cosas en tu vida en fe.
Tampoco tienes que apresurarte a hacer grandes cosas para el Señor, sino que hay que comenzar por las cosas pequeñas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Como está escrito en San Lucas 16. Si vemos en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando tuvieres poder para hacerlo. Es decir, que tengo poder para poder hacerlo. Aunque tú quieres hacerlo, pero no tienes poder para hacerlo, entonces no puedes hacer nada, ¿verdad? Los macedonios, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Se ofrecieron como voluntarios para ayudar a los santos pobres que estaban en Jerusalén, incluso ellos que estaban también en medio de la pobreza. Primero, ellos ofrecieron todo hacia el Señor primeramente. ¿Cuán tan hermoso fue esto ante los ojos de Dios? No solo podemos decir, oh, qué genial, ¿verdad? Sino que nosotros, en vez de alabarlos, nosotros también tenemos que hacer esas buenas obras, empezando de las más pequeñas. Ayudar a los santos en problemas es mi práctica de la misericordia de Dios, comenzando desde lo pequeño. Las personas que se apresuran e intentar hacer algo grande sin hacer la más pequeña, eso es finalmente heroísmo. Si vemos en Hechos 14:17, Dios hace buenas obras al hombre, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios envía a los hombres lluvia del cielo, como dijo Jesús, Dios da la luz y el aliento. Buenos o malos, Dios a todos los cuida, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios no se pueden expresar a través de las palabras todo lo bueno que hace Dios hacia todas las personas. Dios hace cosas buenas porque Él es bueno. Entonces, entre esas buenas obras, no hay nada mejor que amar a los pecadores que están a punto de ser destruidos. Salvarlos. No hay nada mejor que esos. Salvarlos, convertirlos en hijo de Dios y darles el reino de Dios como herencia. Esa es la misericordia de Dios, quien salva a los pecadores que estaban a punto de caer en lo más profundo del infierno y los lleva al cielo. ¿Qué tan buena persona es una persona que quiere hacer esto, verdad? Es decir, la evangelización. Si vemos en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. En la época de la iglesia primitiva, había personas que eran peregrinas para ir a predicar el evangelio. Viajeros, ¿verdad? Y también había viajeros pobres, peregrinos pobres que viajaban con dificultades. En los viejos tiempos en Corea, en los campos, los agricultores que había allí, cuando veía transeúntes, viajeros, pues intentaba acercarlos a sus casas para cuidarlos. Si vemos en Génesis 19, Dios envió 2 ángeles a la ciudad de Sodoma y Lot vio esos ángeles, ¿verdad? Y Lot dijo, eso es una persona extranjera, es un viajero, es peregrino, ¿no? Por eso dijo, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y dijo Lot, no, si estáis en la calle vais a estar en problemas, así que venid a mi casa.
Entonces unos ladrones se apresuraron hacia Lot diciendo, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa esto? Que los quería violar estos hombres a las personas que habían entrado a casa de Lot. Y entonces Lot dijo, no, 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 no. No puedo permitir que hagáis estas cosas a los huéspedes que han venido a mi casa. Entonces esos ladrones dijeron, tú que eres extraño, que has venido aquí a habitar en Sodoma y Gomorra y ahora eres juez. Entonces, intentó hacer daño a Lot, pero ¿qué hizo los ángeles? Les cegaron la vista a esos ladrones y estaban intentando tratar de encontrar la puerta. Y finalmente esa noche antes del atardecer la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre. Mientras Lot recibía a esos invitados, eran ángeles. Abraham también. En los viejos tiempos había personas que les gustaba, ¿no?, cuidar bien a los invitados, a los peregrinos, a los viajeros, hablando con ellos, ofrecerles una habitación cálida en invierno, incluso dándoles un poquito de propina cuando se vayan, diciéndoles que lleve un buen viaje, pero es difícil hoy en día ver estas cosas. Los cristianos deben hacer así. No quiero decir que le des la bienvenida a cualquier persona, así sin más, sino que hagamos bien a todos. Para nosotros como cristianos, hay personas que les gusta que físicamente, ¿no?, para ser bien vistos, pues quieren recibir a esos invitados, pero por dentro solo piensan de que se vayan ya de una vez, ¿verdad? Así que también es un buen carácter, ¿no? Una persona que trata, un cristiano que, un buen carácter cristiano de que un cristiano quiera recibir bien a sus invitados y que los cuide bien. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si hay hermanos y hermanas necesitados entre los santos, tenemos que proporcionarles lo que necesitan. Porque está escrito que Dios da al que da a los pobres. Le da mejor. Está escrito en San Lucas 6:38. Da y se os dará. Si yo doy, Dios me dará. ¿Cuánto te da Dios? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Cuando se llena un saco de arroz, ¿qué haces? Si lo agitas, ¿no? Entonces va cayendo un poco el nivel, entonces puedes echar más hasta que desborde. Se refiere a eso. Y medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Es Dios el que te da. Y si tú crees, si tú crees en esa promesa, entonces tendrá sentido para ti. ¿Acaso Dios dice estas cosas y luego no da? No. Dios lo dice, ¿por qué? Porque lo da. ¿Y por qué no recibo? Porque no creo. Al fin y al cabo. Seguimos en Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esto, al fin y al cabo, estos son promesas. Tú repartes todo, no te queda nada para repartir, entonces eres pobre. No, porque Dios te lo va a pagar otra vez. Dios te lo va a devolver. Pero hay personas, porque hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Y eso qué significa? Personas que al fin y al cabo, como son personas cristianas, si son cristianas de verdad, Dios le hace un agujero a toda esa riqueza que tiene y todo vuela.
¿Mm? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y esto realmente es un versículo muy asombroso. Y si tú crees, ¿Mm? y si tú crees, Dios te va a añadir incluso más y más. Nosotros no podemos pensar que solo vivimos de nuestros esfuerzos y la bendición de Dios. Nosotros no podemos hacer nada y si hacemos algo mal ante los ojos de Dios, Dios puede quitarnos todo lo que tenemos y eso realmente lo he visto. Algunas personas que han ganado mucho dinero dirigiendo un negocio, pero no saben lo tacaños que eran. Entonces, después de un tiempo, todo ese dinero que tenían se fue volando. Por lo que necesitan estar atentos. ¿Y no bastan a estar atentos hasta que mueran, acaso? Echemos un rápido vistazo a 2 Corintios 9. 2 Corintios 9, versículo 8 y 10. Segundo Corintios 9, versículo 8, desde el versículo 8 hasta el 10, voy a leer yo. 2 Corintios capítulo 9, del versículo 8 al 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Yo cuando veo esta palabra, no sé cómo expresarlo realmente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esta gracia que aparece aquí no se refiere a la gracia espiritual, sino a la gracia, no solo se refiere a la gracia espiritual, sino que también se refiere a la gracia que tiene que recibir el cuerpo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. ¿Por qué Dios te da esas cosas? ¿Para que puedas comer y vivir bien? No, sino a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para que abundemos para toda buena obra, ¿qué debemos hacer? Dios te lo tiene que dar todo. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra se refiere, es que Dios te da todas esas cosas abundantemente porque esa persona puede hacer las cosas buenas. Si tú haces buenas obras, Dios te da, y si puedes hacer más buenas obras, Dios te da incluso más. Aquí podemos ver la palabra todo 4 veces, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todo. Dios es dador. No solo nos da gracia espiritual, sino que también nos da las cosas que necesitamos físicamente. Cuando Dios cuando Dios ve a una persona que Dios, si Dios le confía dinero a una persona y ve si lo gasta buenamente o no, si lo gasta buenamente, pues Dios como que se divierte, por así decir, y te da, y le da más, y le da más. Y cuanto más lo va gastando bien y correctamente, entonces Dios da más. Pero si no lo gastas correctamente y lo gastas por otras cosas vanas, entonces Dios ya no te da, te quita. Por supuesto, para que Dios nos entrene,
La gracia que el apóstol Pablo recibió de Dios fue tan grande que ascendió hasta el tercer cielo y escuchó tales palabras que los humanos no podían decir. Es decir, tuvo una tremenda experiencia espiritual. Por si Pablo tuviese soberbia, porque él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, tenía miedo a la arrogancia, así que le puso una espina en su cuerpo. Al fin y al cabo es una enfermedad. No está escrito detalladamente qué enfermedad es, pero probablemente era que sus ojos estaban mal, ¿no? Según en Gálatas 4:14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Se lo dijo así a los santos de Gálatas. Si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En estos días se puede decir un trasplante de ojo, ¿verdad? Como sus ojos no estaban bien, cuando escribía la Biblia, tenía que escribirlo en letras grandes. Finalmente recibió la ayuda de una persona para seguir escribiendo. Y cuando él escribía tenía que hacerlo con letras grandes porque realmente él no veía. Pero de todos modos, esa espina que había dentro de la carne de Pablo, esa espina no te hace morir, sino que simplemente duele, ¿no? 3 veces rogó el apóstol Pablo al Señor para que se lo quitase, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque si se hace orgulloso, si se hace arrogante, todo el poder de Dios desaparece del apóstol Pablo, ¿verdad? Y él temía eso. Entonces, hay muchas cosas que nosotros decimos habitualmente en los retiros de los pastores, a todos los pastores y evangelistas, que en el momento en el que te vuelvas arrogante y orgulloso, morirás. Se lo decimos muchas veces así. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, él era humilde. Por esa razón Dios lo hizo rey. Y finalmente la soberbia entró, es decir, entró el diablo en Saúl. Entonces desobedeció a Dios y trató de matar a Dios. Y finalmente murió de manera muy fatálica, por así decir. Por eso el apóstol Pablo se regocijó en las aflicciones y en sufrimientos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios permanece en mí. Y el fuerte poder de Dios se revela cuando soy débil. Y eso puede ser el mismo caso para nosotros personalmente. No es para casos especiales. Dios nos da cuando hacemos el bien. Y cuando Dios le da dificultades y la acepta, pues le da más. ¿No? Y cuando Dios le da cosas buenas, lo toma y lo usa de acuerdo con la voluntad de Dios. Si vemos en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Muchas personas salvas, ¿no?, que se decepcionan y están preocupados, resentidos con Dios, porque si realmente yo soy salvo, ¿por qué Dios me hace vivir tan mal? ¿Por qué no puedo vivir bien como los otros hermanos? Pero el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Si soy pobre y es apto para los ojos de Dios, entonces con eso me conformo. Y si soy rico y lo gasto, pues entonces lo gasto según la voluntad del Señor. Y por todo estoy enseñado, ¿verdad? Así es, finalmente la libertad cristiana, no somos libres si cometemos un error. No soy libre con mis emociones ni las cosas materiales. Si vemos en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si tú le ayudas al pobre, Dios se convierte en deudor, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces Dios te recompensa, diciéndote, has hecho bien. Entonces te da incluso más y más. Un bonus te da más.
y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es una promesa. Y si crees en esto, al fin y al cabo te divertirás y lo seguirás haciendo. Entonces, si haces más, Dios te va a dar más. Y si continúas haciendo así, pues Dios te va a dar incluso más. Si tú crees en esto, vas a rebosar realmente de alegría y gratitud. Y puedes vivir en medio de la felicidad, al fin y al cabo. ¿Cómo piensas? Como es algo que no se puede creer, pues entonces no lo hacen, ¿verdad? Pero crean. En Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué significa? Que Dios te lo volverá a pagar, te lo recompensará. Nosotros, las buenas obras que hacemos, usando la gracia que Dios nos da, es como nuestra fuerza impulsora para hacer estas buenas obras. Es el amor de Dios por el cual nosotros somos salvos. Es el amor de Dios, la fuerza impulsora para vivir nuestra vida en fe. Donde hay amor, hay vida. Y donde hay vida, hay amor. Y donde aparece el amor, aparece el poder. Y todo es así. Cuando nosotros hacemos buenas obras con la gracia que Dios nos da como nuestra fuerza impulsora, entonces Dios nos da más gracia. Más y más gracia. Y yo pensé en esto una vez. Si tienes que echar gasolina en el coche para que pueda seguir circulando. Yo un día pensé, ¿no? ¿Qué tan grandioso sería si Dios pusiera en mis manos un tanque de aceite y pudiese, ¿no? Llenar este tanque de aceite todas las veces que yo quiera. Aunque yo no pueda echar aceite a través de mi propia mano, pero sí que Dios puede darte algo para que tú puedas echar la gasolina, ¿no? ¿Mm? Es decir, nosotros cuando hacemos las buenas obras, Dios te lo paga, todo. Si vemos en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, echen un vistazo a su alrededor, echen un vistazo, un lado para otro. ¿Están bien? Tienen que mirar también espiritual como físicamente. Si hay una persona débil, espiritualmente difícil, no tienes que aferrarte a él. Y si es físicamente difícil, si está físicamente difícil, entonces tienes que ayudarlo físicamente, se refiere así, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿No? La venida del Señor, ¿no? Cuando veis que aquel día se acerca. Estas palabras están conectadas. Por lo tanto, los hermanos y hermanas deben cuidarse unos a otros, no solo en la fe, sino también físicamente, y eso es lo bueno. Poder dar dinero, mi corazón, incluso mi vida, al hermano o a la hermana si es necesario, eso, ese fruto, es la bondad. ¿Por qué? Porque los hermanos aman al Señor. Yo te amo, hermano o hermana, porque el Señor te ama. Y son miembros de un cuerpo en Cristo. Los cuerpos se miran al fin y al cabo. Si los pies se sienten incómodos, pues a través de las manos, pues tocas para intentar arreglarlos. Si tienes las manos incómodas, pues entonces intentas mover con tus pies. Todo el cuerpo se ayuda a sí mismo. Pero si un hermano pues tiene algún
tiene algún percance y ni siquiera le ayuda. Entonces, si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿quién cuidará de nosotros realmente? Entre nosotros mismos. Agradar a Dios haciendo el bien. Y eso fue el propósito de la salvación de Dios. Cuán agradable es a Dios hacer el bien. Si vemos en Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros, es decir, quien se entregó a sí mismo hasta la muerte por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La razón por la que el Señor murió por nosotros y nos salvó es para purificarnos cada día por la palabra y el Espíritu Santo, para que al fin y al cabo seamos celosos de buenas obras. Es decir, para que hagamos buenas obras, esa fue la razón por la que el Señor nos salvó. También es uno de los propósitos el cual Dios nos salvó. Una persona que ha recibido la salvación, le gusta que haya recibido la salvación, canta bien, pero cuando le dices que hagamos cosas buenas no quiere. Pero si no es necesario hacer eso, dice así. Son personas que piensan solo en sí mismos. Las personas que piensan en sí mismas solo no tienen felicidad y gozo. ¿Por qué? Porque a eso Dios no le hace feliz, no le agrada. Y si no hay alegría, hay sufrimiento. Este mundo, todas las cosas, tiene dificultades y aflicciones y sufrimientos, pero no tienes fuerzas para vencerlos. Si sufres por ti mismo, te preocupas por ti mismo, vives por ti mismo y mueres por ti mismo, es algo miserable al fin y al cabo. Si vemos en Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Son sacrificios que agradan a Dios. Y si vemos en Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Nos hace más perfectos el Señor y nos purifica más así. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Nos perfecciona Dios para que podamos hacer las cosas buenas al fin y al cabo. Las cosas buenas, es decir, las cosas que agradan a Dios. Las cosas que Dios considera bueno ante sus ojos. En medida que nosotros vamos siendo más maduros y vamos perfeccionándonos en la fe, pues Dios nos permite realizar aún más obras agradables. Y si vemos en 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro propósito de nosotros, por el cual aprendemos la Biblia, es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro propósito, ¿no? ¿Es para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conforme nosotros vamos aprendiendo la palabra, pues nuestra fe crece. Y nos convertimos cada vez más en personas que puedan hacer más cosas buenas. Y para que podamos predicar el Evangelio, para salvar a las almas de las personas,
Para lograr la obra de la salvación de Dios, nosotros debemos hacer buenas obras. Y debes hacer buenas obras. En San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, si hemos recibido la luz del Señor, tenemos que mostrar esa luz a las personas. ¿Y cómo se muestra esa luz? Pues mostrando nuestra buena vida, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas personas son realmente hijos de Dios, son personas salvas. No solo te alaban, sino que ellos también pueden recibir la salvación al fin y al cabo. Nosotros no solo a través de palabras decimos hemos nacido de nuevo, que somos salvos y que vamos a ir al cielo. No tenemos que presumir estas cosas, sino que tenemos que demostrar el hecho que hay en nuestro interior a las personas que hay fuera. Con nuestras buenas obras, ¿verdad? Si tú dices a las personas eres cristiano, pero haces todas las cosas completamente contrario, entonces la otra persona que no ha recibido la salvación te va a decir, es un cristiano mentiroso, ¿no? Es bueno mintiendo. Seguimos en Lucas 16:9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Para qué? Para que cuando éstas falten os recibas en las moradas eternas. Las moradas eternas, ¿qué es? Es el cielo, ¿verdad? Ahora, para evangelizar, las cosas que nosotros tenemos, los materiales que tenemos, porque en este mundo las cosas que no se pueden usar de acuerdo con la voluntad de Dios son riquezas injustas. Por lo que ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Nuestras riquezas injustas, es decir, nuestro tiempo, nuestro material, todas esas cosas tenemos que sacrificarlas para que otra persona pues sean mis amigos. ¿Para qué? Para que nos reciban en las moradas eternas, es decir, para que podamos ir al cielo. Seguimos en Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. No solo a través de las palabras. Para evangelizar a una persona tienes que sacrificar tu tiempo, tu material, tu libertad y muchas cosas así, tienes que sacrificarlas. Por eso, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces, serán bendecidas. Por ejemplo, si no fuese por ti, hermano Kim, si no fuese por ti, hermana Lee, yo no hubiera recibido la salvación. Por lo que, hermanos, les pregunto, ¿están haciendo así? Y si no lo han hecho, pues pueden empezar desde ahora. Seguimos en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús también hizo el bien, sanó a los oprimidos por el diablo. ¿Eso qué es? La salvación. Para traer de regreso a Dios a los que estaban poseídos por el diablo. Así como Dios nos dio el Espíritu Santo, Jesús hizo el bien y sanó a los oprimidos por el diablo. Nosotros tenemos que hacer también buenas obras y tenemos que sanar a las personas que están oprimidas por el diablo. Tenemos que hacer que reciban la salvación. Y Dios lo escribió así. Además, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No solo el Señor nos salvó, sino que el momento en el que nosotros recibimos la salvación, tenemos que hacer las buenas obras. No lo tengo que hacer yo individualmente, sino junto con los santos salvos. Tenemos que hacer las obras buenas. La mejor buena obra, ¿cuál es? Salvar a las almas que estaban destinadas a ir al infierno. Hay muchas cosas buenas en este mundo, sanar a los enfermos,
dar becas a los que no tienen dinero para estudiar, dar de comer a los que no tienen con qué comer. Todas esas cosas son buenas obras, pero la mejor obra que puede hacer un cristiano es salvar a un pecador que está destinado al infierno. Y el Señor inició esa buena obra. Nosotros hemos empezado esa obra cuando, desde el momento en el que recibimos la salvación hasta el día en el que Cristo Jesús vuelva otra vez aquí. En Efesios 2:10 nosotros somos hechura suya. Nosotros nos hemos convertido en una nueva criatura en Cristo. El Señor nos hizo nuevo. ¿Cómo? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo preparó antes de la fundación del mundo la salvación, sino de cómo debe de vivir una persona buena. También todo eso lo preparó. Es decir, el Señor nos permite que no solo el Señor nos salvó, sino que después de salvarnos, lo que hace Dios es que hagamos buenas obras. ¿Para qué? Para que podamos salvar a las otras almas. ¿No es así? Según en 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hay una palabra así. Las personas que no han recibido la salvación, es decir, los gentiles, ¿verdad? Si los cristianos cometen un pequeño error, lo inflan tanto, y entonces lo critican. No solo nos culpan a nosotros, sino que también culpan a Dios. El pueblo de Dios, qué groseros son. Hacen todo tipo dicen todo tipo de cosas. Los cristianos son vilipendiados por ellos si hacen un poco mal. Por eso, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, y que puedan recibir la salvación. Es decir, y que digan, nosotros nos equivocamos. Nosotros debemos de vivir sin culpa frente a los gentiles. Si nosotros hacemos algo mal, el nombre de Dios se mancha. La vía de la salvación, la vía de la evangelización se bloquea. La evangelización, perdón, no se trata solo de palabras, sino que también por buenas obras. Entonces, cuando vean estas cosas, se darán cuenta de que han hecho algo mal y glorifican a Dios. En el día de la visitación se refiere a cuando reciban la salvación. Hasta ese día hay muchos casos en los que otras almas se salvan, reciben la salvación haciendo buenas obras, a los que no han recibido la salvación. Para algunas personas, cuando una persona se salva en el trabajo, casi todos en el trabajo reciben la salvación. ¿Por qué? Porque ven la causa del cambio de la vida de esa persona y tienen interés. No solo ocurre en el trabajo, sino dentro de la familia, parientes y amigos también. Y una cosa más, los cristianos no debemos olvidar que habrá juicios por el bien y por el mal que hayamos hecho. Esto lo hablamos un poco la última vez. No hay juicio de perecer para aquellos que son salvos, pero cómo vivieron desde el día en el que fueron salvos hasta que llegaron hasta el Señor. Hay juicios para lo que haya hecho bien y para lo que haya hecho mal. Está escrito en 2 Corintios 5:10, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vivir según el Espíritu es bueno, vivir según la carne es malo. Vivir según la voluntad de Dios es bueno, vivir según su propia voluntad es malo. Obedecer la palabra de Dios es bueno, desobedecer la palabra de Dios es malo. En esto será juzgado.
Y si vemos en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Qué es lo bueno? Personas que saben que eso es voluntad de Dios, pero no lo hace. Porque, y si no lo hace, al fin y al cabo es desobediencia, y la desobediencia es pecado. Según en Romanos 2:10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Gloria, honra y paz a los cristianos que hacen el bien. Nosotros, como cristianos nacidos de nuevo, como aquellas personas que viven haciendo la voluntad de Dios, pues tendrán gloria, honor y paz. Hay una promesa para el presente y para el más allá. Si vemos en Mateo 25, del 34 al 40, si vemos estos versículos, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y te vestimos y cuando estabas enfermo nosotros te visitamos? ¿Cuándo nosotros hemos hecho a ti al Señor? Porque realmente nosotros no hemos hecho esas cosas al Señor. Pero respondiendo el rey, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué? Porque el Señor está también en medio de sus hermanos. Lo que le hiciste a mi hermano, me lo hiciste a mí. Nosotros necesitamos saber lo importante que es hacer la buena obra, los salvos. En Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor. Nosotros nunca debemos olvidar esto. Las buenas obras son frutos del Espíritu Santo que los cristianos deben de llevar. Y para estas cosas deben de orar. Nosotros, empezando de las pequeñas cosas, tenemos que ser fieles, ¿verdad? Entonces, Él nos ayudará a hacer cosas más grandes. Nosotros necesitamos saber que Dios es quien nos llena a todos para que podamos hacer el mejor a los que han hecho el bien, para que podamos llevar el fruto del Espíritu Santo. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, Señor, tú que salvaste nuestras almas cuando estaban perdidas, y que todos los días, a través de tu gracia y de tu santa mano, Señor, nos sustentas. Y hasta el momento en el que entremos en el cielo, Señor, tú que nos cuidas y nos proteges, y ahora el resto de nuestras vidas, siguiendo ese poder por parte tuya, Señor, siguiendo tu misericordia, para que podamos dar buenos frutos del Espíritu, para que demos los frutos del Espíritu, Señor, te pedimos de que nos protejas y que nos cuides y que nos ayudes. Todas nuestras debilidades las dejamos en tus manos, Señor. Señor, te pedimos de que nos uses como tú quieras, para que cuando estemos frente a ti, seamos personas dignas de recibir tu bendición. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.